¿Qué pasa cuando morimos? He aquí una pregunta que ha preocupado al género humano desde que aprendió a pensar. ¿Es la muerte el punto final de nuestra existencia, una trituradora en la que desaparecemos por completo, o es más bien una puerta, un puente a algo que está más allá de nuestra comprensión? ¿Continúan existiendo las personas después de han fallecido? Muchos creen que sí. Esto podría ocurrir porque tenemos almas inmateriales que persisten en otro reino no físico, o porque nuestros cuerpos serán de alguna manera reanimados después de morir, o porque viviremos en nuevos cuerpos en el reino físico. Hay un pensador sin creencias religiosas, que sostiene firmemente que la existencia no termina con la muerte. Además, afirma respaldar esta idea con un razonamiento riguroso, desprovisto de cualquier influencia religiosa, apoyado únicamente en la lógica y la filosofía. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué argumento filosófico podría ser tan fuerte como para que una persona que no cree en Dios ni en ninguna religión esté convencida de que va a sobrevivir a su propia muerte? Michael Uemer, filósofo estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en epistemología, ética y filosofía política. Es profesor de filosofía en la Universidad de Colorado en Boulder. Uemer es reconocido por su defensa del intuicionismo ético y por su enfoque en la epistemología de sentido común. Ha escrito varios libros, en los cuales expone sus puntos de vista sobre la ética y la política, respectivamente. Uemer no tiene problema en salirse de la norma, porque básicamente, a pesar de su ateísmo, defiende la existencia del alma. Pero, curiosamente, el argumento que da a favor de la inmortalidad personal no está ligado a esta otra posición suya. Uemer sugiere que deberíamos considerar la idea de que la muerte no es el fin, incluso si no creemos en Dios o en el alma. Pero antes, si estás disfrutando de este vídeo, no olvides darle un like. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas, y te lo agradezco enormemente. ¿Cómo llega a esta conclusión? El primer paso de su argumento es aceptar que el universo es eterno, infinito tanto hacia el pasado como hacia el futuro. Algunos argumentos filosóficos cuestionan la posibilidad de un pasado infinito. Por ejemplo, ciertas versiones del argumento cosmológico sostienen que un pasado sin principio es incompatible con la idea de que el universo haya sido creado o tenga una causa inicial. Si el pasado fuera realmente infinito, no habría un punto de partida para la existencia del universo, lo que complicaría la explicación de su origen. Estos argumentos suelen apoyarse en intuiciones y principios lógicos. Sin embargo, desde la perspectiva científica, la evidencia del Big Bang no excluye la posibilidad de que nuestro universo sea el resultado de un universo previo o de un mecanismo que genera universos y que ha existido eternamente, sin un comienzo claro, como sugieren varios modelos científicos. Además, si aceptáramos que el universo tuvo un inicio absoluto en el tiempo, surgiría la pregunta de cómo y por qué comenzó en ese estado particular y no en otro. Por ello, Uemer considera más razonable pensar que el universo no tiene un inicio temporal, es decir, que el pasado es infinito. Vale la pena mencionar que Uemer desarrolla esta idea en detalle en su artículo Existence is Evidence of Immortality, que te recomiendo leer. El segundo paso de su argumento nos invita a reflexionar sobre la idea del eterno retorno, un concepto que encontramos en filósofos como Séneca o Nietzsche. Es razonable pensar que en un tiempo infinito, cualquier situación posible se repetirá infinitas veces en el futuro. Imagina que eres inmortal y decides jugar con una bolsa de sopa de letras. En algún momento, por pura casualidad, podrías terminar formando la frase: ¿qué diablos estoy haciendo con mi vida? El argumento no depende de que el alma exista. Podría ser verdad cualquier otra teoría permisiva. Por ejemplo, a lo mejor es verdad que la identidad personal depende de las memorias. En tal caso, si después de tu muerte implantáramos tus memorias en un clon tuyo, por ejemplo, pues tú volverías a existir. Ese clon serías tú. Literalmente, en este caso, tu existencia sería repetible.
Siempre y cuando una filosofía haga depender la identidad personal de características repetibles, como una cierta configuración cerebral, información genética o combinación de rasgos, caracteres o memorias. Va a contar como una teoría permisiva, una teoría en la cual tú podrías existir o ser encarnado más de una vez. Teoría restrictiva, en cambio, será todo lo contrario, aquella en la que tú solamente puedes existir o estar vivo, como mucho, una vez. Por ejemplo, hay teorías de la identidad personal que ponen como condición indispensable la continuidad espacio-temporal. En estas teorías, yo de adulto soy la misma persona que yo de niño, porque hay continuidad espacio-temporal entre los dos estados. Pero si yo muriera y de aquí a 3 millones de años, apareciera un niño cualitativamente idéntico a mí, con mi misma información genética, configuración cerebral, recuerdos, memorias, carácter, personalidad, etc., para esta teoría, estrictamente hablando, no sería yo, no podría ser yo, sino que sería otra persona distinta que se parecería muchísimo. Muchísimo a mí. ¿Por qué? Porque se habría roto la identidad. Este niño podría parecerse muchísimo a mí, podríamos ser incluso cualitativamente idénticos, pero no sería, estrictamente hablando, yo habría dejado de existir. Muy bien, ahora que tenemos todas las piezas del argumento, la infinitud del pasado, la repetición de eventos en un tiempo infinito, y la diferencia entre teorías permisivas, en las que podría existir más de una vez, y teorías restrictivas, en las que solo podría existir una única vez. ¿Cuál es el siguiente paso? Según Wimmer, lo esencial es comprender que, en un pasado infinito, la probabilidad de que yo exista en este momento es mucho mayor bajo una teoría permisiva de la identidad que bajo una teoría restrictiva. De hecho, él sostiene que si el pasado es realmente infinito, la probabilidad de que yo exista ahora, bajo una teoría restrictiva, es decir, si solo puedo existir una vez, es, en realidad, igual a 0. ¿Cómo es esto posible? Vamos a desglosarlo. Imaginemos que una teoría restrictiva es correcta, es decir, que solo puedes existir una vez en toda la historia del cosmos. Ahora, supongamos también que la historia del universo es infinita, sin un principio definido. Si esto es así, y considerando lo que mencionábamos sobre el eterno retorno, donde en un tiempo infinito todo se repite infinitas veces, el universo ha estado atravesando ciclos que comienzan y terminan de la misma manera, como en el ejemplo de la sopa de letras. Después de un tiempo infinito, volverás a formar la misma frase. Y ese periodo se podría considerar como un ciclo. Finalmente, pensemos que la probabilidad inicial de que existieras en el último ciclo, que comenzó, digamos, con el Big Bang, era del 1%, por poner un ejemplo. A priori, no podemos pensar que la probabilidad de que tú existas en el ciclo presente es mayor que la de que existas en cualquiera de los ciclos anteriores. Es verdad que nosotros privilegiamos el momento presente porque vivimos en él, y construimos nuestros calendarios escogiendo un momento arbitrario del tiempo y diciendo, antes de Cristo, después de Cristo, antes de nuestra era, después de nuestra era. ¿No? Pero, intrínsecamente hablando, todo momento del tiempo es igual a los otros. No hay ningún momento del tiempo que sea, cualitativamente hablando, distinto de los demás, o mejor, o superior, o más importante en algún sentido. Por tanto, si asumimos que la probabilidad de que tú existieras en este ciclo era del 1%, hay que decir que la probabilidad de que existieras en el ciclo anterior era también del 1%, y lo mismo para el anterior, y el anterior, y el anterior, y así sucesivamente. De nuevo, no hay ningún momento privilegiado del tiempo. Por tanto, la probabilidad de que existieras en cualquier momento del pasado, pues a priori, tiene que ser la misma que la de que existieras ahora. Ojo, por poder, la probabilidad de que yo existiera en el ciclo anterior podía ser mayor que la de que existiera en este ciclo, de nuevo porque estamos asumiendo que solamente puedo existir una vez. Entonces, imagínate que yo estoy tirando una moneda hasta que me salga cara. Cuando me salga cara, dejo de tirar la moneda. Pues, a priori, es más probable que me salga cara en la primera tirada que no que me salga cara en la segunda o en la tercera.
No existe ningún escenario en el que yo pueda existir en múltiples ciclos. Por lo tanto, si la probabilidad de que existas en este ciclo es del 1%, y lo mismo aplica para el ciclo anterior, la probabilidad de que existas en los dos últimos ciclos sería del 2%, y la de que existas en los tres últimos ciclos sería del 3%, y así sucesivamente. Sin embargo, si seguimos calculando de esta manera, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de que existas en los últimos 200 ciclos cósmicos sería del 200%. Esto es absurdo desde un punto de vista probabilístico, ya que la probabilidad de cualquier evento no puede superar el 100%. El problema surge porque, dado un pasado infinito, este resultado ilógico aparecerá para cualquier probabilidad mayor que 0 que asignes a tu existencia actual. Supongamos que estimamos la probabilidad de que yo existiera en el último ciclo en un 0,1%. En ese caso, la probabilidad de que existiera en alguno de los últimos 2000 ciclos sería nuevamente del 200%. Si en cambio digo que la probabilidad de que existiera en el último ciclo era del 0,01%, el mismo problema surge al considerar la probabilidad de mi existencia en los últimos 20,000 ciclos. Siempre que asignes a mi existencia actual una probabilidad mayor que 0, nos enfrentaremos al mismo dilema. La única manera de evitar esta paradoja es pensar que la probabilidad de mi existencia actual es, literalmente, 0. Pero, ¿no enfrentaríamos el mismo problema de llegar al 200% con una teoría permisiva de la identidad? No, porque bajo una teoría permisiva, ya no estaríamos hablando de eventos mutuamente excluyentes. El hecho de que yo existiera en un ciclo anterior no impediría que existiera también ahora. En cuyo caso, a la hora de sumar las probabilidades, deberemos tener en cuenta la posibilidad de que mi existencia se repita en varios ciclos. Os pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que hay un 50% de probabilidades de que llueva el jueves y otro 50% de que llueva el viernes. Si llueve el jueves, eso no quita que también pueda llover el viernes. Por lo tanto, son eventos que no se excluyen entre sí. Existe cierta probabilidad, un 25%, de que se den los dos, de que llueva el jueves y también el viernes. Pero entonces, si quiero saber la probabilidad de que llueva al menos una vez en estos días, no puedo simplemente sumar la probabilidad de que llueva el jueves y la probabilidad de que llueva el viernes, porque entonces esta sección de aquí la estaré sumando dos veces. La solución es sumar las probabilidades y restarle la probabilidad de la intersección. Y es justo este movimiento de aquí, que se vuelve mucho más complicado a medida que añadimos eventos no excluyentes, lo que garantiza, si lo tengo bien entendido, que al acumular las probabilidades no vamos a superar el 100%. Ok, sé que esto es muy complicado. Así que aquí va otra manera más sencilla de ver el punto de Wimmer. Si el pasado es infinito, las condiciones que hacen que sea verdad que tú existes ya se habrían dado en el pasado infinitas veces. Por lo tanto, con certeza, dice Wimmer, si el pasado es infinito, tú ya habrías existido antes. Pero si asumo con las teorías restrictivas que tú solamente puedes existir, como mucho, una vez en toda la historia del cosmos, entonces se sigue, con absoluta certeza, dice Wimmer de nuevo, que tú no existirías ahora, habrías existido antes. Si el pasado es infinito, y solamente puedes existir una vez, la probabilidad de que existas ahora es 0. Wimmer sostiene que si una teoría predice con absoluta certeza que algo no debería suceder, y sin embargo sucede, entonces esa teoría queda refutada de manera definitiva. Hemos visto que la combinación del pasado es infinito, y tú como mucho, solo puedes existir una vez, conduce a la conclusión de que, con total certeza, no estarías existiendo ahora. Pero tú sabes que existes en este momento. Por lo tanto, es necesario rechazar uno de estos dos supuestos. Como hay razones sólidas para creer que el pasado es infinito, lo que debemos desechar es la idea de que solo puedes existir una vez. Esto implica que las teorías restrictivas sobre la personalidad y la identidad quedan descartadas, y alguna teoría permisiva debe ser correcta. Las condiciones que hacen posible tu existencia son repetibles,
lo que significa que han ocurrido infinitas veces en el pasado, y, dado un futuro igualmente infinito, se repetirán también infinitas veces. La muerte no es el temido final, no es una puerta hacia la nada. Es solo un breve interludio, una pausa temporal, un descanso momentáneo. En realidad, volverás a existir y a estar vivo en el futuro, infinitas veces, por toda la eternidad. Ahora bien, ¿qué hacer si esta conclusión no te agrada por alguna razón? Wimmer sugiere que, si no te gusta la conclusión de un argumento, la opción es rechazar alguno de sus supuestos o premisas. Quizás pienses que la solución está en afirmar que un evento puede ocurrir, incluso si su probabilidad es cero, y que no hay problema con eso. Después de todo, en matemáticas, probabilidad cero no es lo mismo que imposible. No hay inconveniente en decir que un evento con probabilidad cero puede suceder. Ahora bien, no tengo claro que esto resuelva realmente el problema. Al fin y al cabo, en ningún momento del artículo equipara Wimmer probabilidad cero con imposibilidad. Sencillamente dice que, si un evento tiene probabilidad cero, podemos tener la máxima seguridad de que no va a ocurrir, y eso en sí mismo es compatible con pensar que el evento es posible en algún sentido. Posible es, pero con toda seguridad no se dará. Pero por ir aún más lejos, ¿por qué no solucionaría esto realmente nada? Porque la clave del argumento de Wimmer, si yo lo tengo bien entendido, está en la comparación entre las teorías restrictivas y las teorías permisivas. Y en este sentido, si mi existencia presente tiene una probabilidad mayor que cero si alguna teoría permisiva es verdad, pero cero si alguna teoría restrictiva es verdad, eso cuenta como confirmación de alguna teoría permisiva, por mucho que mi existencia presente siga siendo posible en algún sentido amplio bajo alguna teoría restrictiva. Dado un pasado infinito, mi existencia presente es mucho más esperable, si es verdad, alguna teoría permisiva que si es verdad, alguna teoría restrictiva. Por lo tanto, eso cuenta como evidencia, como confirmación, de las teorías permisivas por encima de las restrictivas. Así lo pone el mismo Wimmer en el artículo. Lo que importa es comparar la probabilidad de una observación, dada una teoría en concreto, con la probabilidad de esa misma observación, dada una teoría alternativa. En el caso que nos ocupa, te observas a ti mismo existiendo en el ciclo presente. Esto tiene una probabilidad cero dada una visión restrictiva de las personas y un pasado infinito. Tiene una probabilidad mayor que cero dada una visión permisiva de las personas, y esto es lo que importa. Como la probabilidad de tu existencia presente es mayor, dada una teoría permisiva, que dada una teoría restrictiva, esto justifica una inferencia probabilística a favor de las teorías permisivas. Por tanto, ¿qué opción queda? Tal vez haya alguna otra opción abierta, pero lo que salta más a la vista es que queda la opción de abandonar la idea de un pasado eterno. En este sentido, fíjate qué curioso. Si a ti no te cuadra la idea de que podamos sobrevivir a nuestra propia muerte, te puedes tomar todo este razonamiento como un argumento a favor del inicio del universo. Aunque, claro, entonces tenemos que enfrentarnos a la pregunta por el origen del universo, y si algo o alguien lo creó. Dime en comentarios qué piensas de todo este argumento de Wimmer. Yo, siéndote sincero, no sé muy bien todavía qué pensar exactamente. Sea como sea, Wimmer no es el primer filósofo de la historia en pensar y defender que la muerte no es el final. Si quieres ver qué otros argumentos filosóficos han existido a este respecto, para formarte tu propia opinión sobre todos ellos, dale clic aquí y ve a ver este otro vídeo que te cuento algunos. No digo que funcionen todos, ni siquiera voy a decir si funciona alguno a mi juicio, pero aún así me parece que son interesantes y que vale la pena que reflexionemos sobre ellos. Así, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que te haya gustado y te haga reflexionar sobre nuestra verdadera naturaleza espiritual. Suscríbete y dale a la campanita, regálanos un like y déjanos tus comentarios.